Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores tu boca. Una clara enseñanza, un claro ejemplo del por qué el sufrimiento y los dolores que nosotros padecemos y que nosotros tenemos que vivir en esta tierra. Cada uno de nosotros o cada alma tiene padecimientos, tal como el Señor Jesús lo dice en el libro de Juan capítulo 12. Mi alma está muy turbada y para esto he venido yo, a llevar turbación, padecimientos, sufrimientos, dolores, afligimientos al alma. Todo se recae al alma, porque Él vino siendo un ser humano para padecer su propia existencia en esta tierra. ¿Por qué los dolores? ¿Y cómo entender que cada uno de nosotros tenemos que padecer todo este tipo de dolores? Sin embargo, el dolor mayor, el cual nos hizo libre el Señor Jesús a través de su cuerpo, a través de su alma, llevando la aflicción, llevando la turbación, llevando el afligimiento y este sufrimiento que solamente nos pertenecía a nosotros. Él lo llevó para hacer que nosotros fuéramos más que vencedores en Él, para hacer que en nosotros más que un simple proceso en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía: tribulados, pero no derrotados, afligidos, pero no estamos vencidos. Porque en el cuerpo de Jesucristo, primera de Pedro capítulo 4 dice: junto con Él hemos padecido. Si junto con Él hemos vivido este padecimiento, que ya no es cuando Él no estaba, el Señor Jesús, nuestro Mesías. Hay dos formas, dos tipos de padecimiento que se le da al alma. Hay un padecimiento que todas las almas tenemos cuando nos falta la vitalidad de esta vida eterna. Ante los ojos humanos nos falta la vida, nos falta ese incentivo, nos falta esa chispa de alegría y de gozo. A esto se lo conoce espiritualmente en la palabra, la fuente de vida. Cuando somos faltos de esta fuente de vida, entonces nosotros vamos a padecer y vamos a sufrir. Esta falta que hay en nuestra vida, cuando nos damos cuenta en el proceso de este sufrimiento, en la vivencia de este dolor, cuando nos damos cuenta que necesitamos fuerza y fortaleza, es ahí donde comprendemos que no estamos en esta fuente de vitalidad eterna. La segunda, cuando el Señor habla con Moisés y le dice a Moisés: yo quiero que vayas donde tu pueblo, que ha sufrido mucho, ha sido muy afligido, está clamando, y he decidido mandar y enviar salvación, un alivio a sus almas, que iba a tener una redención a través del mensaje de Moisés, a través de sujetarse a Moisés. El pueblo, pese a eso que recibió, el mensaje, la palabra, el hálito y la persona con quien envió Dios, nunca entendieron la redención de ellos, si no fuese a través del padecimiento en el desierto y del sufrimiento en el desierto. Cuando el Señor Jesús viene a salvar la humanidad entera, entra en este padecimiento. Toda alma, sin conocer a Dios, padece porque no conoce un camino. Los que habiendo conocido a Dios y abandonaron a Dios, mantienen otro padecimiento. Mas viene el Señor Jesús y Él entrega su vida a la humanidad entera para este tipo de padecimiento, redención y vida eterna. La Biblia dice que Él sufrió mucho. En el mundo espiritual, su alma sufrió antes y su alma se turbó antes como humano. Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido a esta hora. Pero como un ser glorificado,
que tiene una alma divina, él no estaba turbado. En medio del proceso y en medio de su dolor, él estaba entendiendo que la conexión que tenía con Dios, cual ningún otro llevó como él, estaba fortaleciéndolo, conociendo que lo que le estaba pasando en el cuerpo primeramente ya lo había vivido anterior en el espíritu. Por eso cuando él sudaba sangre, padeciendo espiritualmente, ahí transformó el dolor, el padecimiento de toda la humanidad, el mío y el suyo, en una gloria. Porque si no hay ese padecimiento y ese sufrimiento, no hay gloria de vida eterna. Cuando el mundo entero lleva el cuerpo del Señor Jesús a crucificarlo y a sacrificarlo por los gentiles crueles, que fueron incluso gentes torturadores, capacitados para torturar, especialistas y muy eficaz para matar, fueron llevados a través de la línea del alma gentil, pero también fue llevado por los errores del alma de los suyos, los judíos. Cuando la humanidad entera lleva al Señor Jesús a este padecimiento, cada uno de las heridas, de las marcas que desfiguraban su cuerpo, de lo que molían su cuerpo los golpes, se mantenía más fuerte la conexión con la luz creadora, porque él dijo: yo soy la luz. Pero era un humano. Él era la luz humanamente porque mantenía conexión cielo y tierra, Dios y él, Dios y su humanidad, el creador con lo que creó. Jesús de Nazaret, su poder de intimidad con Dios fue llevado hasta el final en prueba, no porque pecó, sino que porque Dios quiso, su Padre, nuestro Padre, procesarlo en la prueba. Y cuando él dijo: está turbada mi alma, porque es la hora, y a esta hora fui llamado, y esto tengo que vivir conforme mi Padre quiere que yo beba esta copa, no como yo quiero. Cuando él le desgarraban la piel, la conexión con el Padre, la luz de vida eterna del Padre con el Hijo se fortalecía más para dar vida a todos aquellos que creen sin llevar el cuerpo a este padecimiento, porque no todos fuimos llevados ni seremos llevados a un padecimiento para morir por la palabra. Fueron muchos, pero también hay muchos que somos salvos por gracia. Sin embargo, el Señor Jesús y muchos como él, como los 12 apóstoles mártires, que por llevar la palabra, profetas, que por llevar la palabra sufrieron padecimiento. La sangre del Cordero de Dios, antes de salir de su cuerpo, ¿de dónde? De la hora que estaba moviéndose como luz sobre la faz de la tierra, al romper ese tiempo y a entrar a otro tiempo, era que traspasaba una dimensión, pero con padecimiento del cuerpo, con sufrimiento del alma. Él sentía cómo el Padre se conectaba más en ese dolor. Cuando él llega a la cruz, habiendo padecido el sufrimiento y el dolor, él enmienda el alma. Todo tuvo su tiempo. Todos acabamos con ese sacrificio continuo, cual el mismo Dios de los cielos daba el sacrificio continuo en esta tierra como un humano, para que no cesara las ofrendas en el altar de Dios, puesto el templo estaba contaminado, el cual él había echado a mucha gente de ahí,
por haber contaminado, haber hecho comercio su palabra, el templo y todo lo de Dios. Porque así como en el tiempo del Señor Jesús se mueve ahora mucha gente. Prefieren vivir los padecimientos por causa de amar a otros dioses, el dinero, la conveniencia. Trastornar el llamado y juntarlo con bendición económica. Dios nunca da primero la bendición económica. Dios primero te mete a un proceso. Porque el Señor Jesús vino primero como un ser humano, no como un rey. Vino como un siervo a servir, no a que le sirvan. Siervo a darle ofrenda a Dios, no a ver cómo los altares se muevan la ofrenda. Él era la ofrenda con su obediencia y a cumplir el llamado y el orden que Dios le dio. Nunca, pudiendo haber cogido ofrendas, diezmo, para vivir el bien, nunca tomó ese tiempo antes que el tiempo en que fue llamado Él para redimir el mundo. Nunca trastornó sus bendiciones con el tiempo de cumplir servicio. ¿Por qué padecemos? Por nuestra falta de la fuente de agua viva. Porque no hemos buscado de esta fuente. No hemos buscado la conexión de Dios hasta padecer. Mientras más padecemos, más fuerte Dios se adhiere a nuestra vida. Porque el Dios Padre nunca abandonó a su Hijo. Su Hijo dijo que se sentía solo. Él ya terminaba sus tiempos en esta tierra. El Padre nunca lo abandonó. Padre, entrego mi alma, Él la encomiendo. Él estaba llevando toda la culpa y todos los pecados del mundo entero, el cual sabía que la muerte tenía que golpearlo ahí sobre su vida, llevando la maldad, el pecado, el error, no porque Él se desconectó del Padre en ningún momento. Y cuando Él entró a esa conexión del pecado del mundo, se desconectó y entró la muerte, entró el sufrimiento y entró el dolor. Padre, llévate mi alma. A ti le encomiendo, que es lo que conozco, mas no te siento, porque ya estaba ascendiendo a los infiernos. Hay sufrimientos que tenemos que entender. Es necesario vivir el dolor para ser lleno de una vida eterna. Todos aquellos que decimos que tenemos vida eterna y vivimos una vida eterna y somos escogidos, vamos a pasar este padecimiento. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Pasaremos entendiendo que mientras más dolor nos causen, mientras más golpe nos den, mientras más piedras nos tiren para matarnos, mientras más nos asesinen con la lengua, mientras más nos hieren la mano que te dio de comer, mientras más nos den el puñal, mientras más desbaraten de nosotros y nos nieguen, más tendremos conexión y amparo, fortaleza de Dios en nuestra vida. Hubieron mártires que murieron y nunca sintieron el dolor de la muerte. Ese poder es el que cubre a los hijos de Dios cuando estamos en padecimiento y cuando estamos pasando las pruebas del dolor que tenemos que vivir por la palabra y por creerle a Él.